días. Estamos en nuestra séptima semana, meditando en el Espíritu Santo y la inspiración de la Biblia. Abraham tituló su mensaje El verdadero autor de la Biblia. Nos preguntamos cómo es posible que tantos escritores bíblicos, de tantos contextos y estratos sociales diferentes, con culturas tan distintas a lo largo de tantos siglos, determinen una línea común de pensamiento en cuanto a Dios y su relación con el ser humano. Solo hay una explicación posible. El Espíritu Santo, como un hilo dorado entretejido en la historia, susurró a algunos hombres escogidos la verdad de Dios, que fue plasmada en este libro extraordinario, imposible de parar, de quemar o de silenciar del todo. La Biblia, así le llamamos. Este término, derivado del griego, viene del plural biblión, que significa librito, pero dejó de tener un significado diminutivo. Por tanto, Biblia significa libros o los libros. En el siglo IV, Jerónimo le llamó la Biblioteca Divina. Es llamado también las Escrituras. La palabra Escrituras deriva del griego gramma, que significa simplemente escritos, y se aplica incluso a las mismas letras, a las propias letras del abecedario. También la palabra escritura se usa para los escritos del Antiguo Testamento, tal cual lo hemos mirado ayer en 2 Timoteo 3:16, y se usa para referirse a los escritos del Nuevo Testamento. Pablo señala esto en Gálatas 6:11 cuando dice: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Ahora es interesante que la palabra inspiración se usa con respecto al arte, especialmente a la música y la poesía, y Abraham nos explicó esto el domingo. En este sentido, el diccionario castellano define a la inspiración como agitarse un artista, orador o místico, con algún recuerdo o con el estudio de obras ajenas y entregarse a la creación. Hoy vamos a hablar de la inspiración de las Escrituras. Y aquí la palabra inspiración tiene un sentido mucho más rico y significativo del diccionario común. Decimos que inspiración es la actividad por la cual Dios de tal manera influye en los autores humanos que éstos, usando sus facultades específicas y sus distintas personalidades, compusieron y refirieron sin error, en las palabras del original, la revelación de Dios al hombre. Esta es una definición de Ryrie, un prolífico autor cuya Biblia tiene también notas sumamente interesantes. Ahora, hay dos pasajes relacionados con la inspiración de las Escrituras. Con vamos a ver esta definición que acabamos de explicar sobre los autores humanos, cuyos caracteres, maneras de ser, enfoques de vida fueron respetados. Sin embargo, el Espíritu les guió para que sin error pusieran en los escritos originales. Y de esto también Abraham aclaró algo el domingo: recibiésemos la revelación de Dios al hombre. Ahora, estos pasajes relacionados con la inspiración de las Escrituras son los que hemos leído ayer. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, y luego también el pasaje de 2 Pedro. Toda la Biblia, dice Pablo a Timoteo, es inspirada por Dios. Y resaltamos la palabra toda, pero luego también resaltamos en segundo término la palabra inspirada. Y en este caso, en 2 Timoteo 3:16, significa soplada por Dios. O sea, que las Escrituras provienen del aliento creativo de Dios. En 2 Pedro capítulo 1,
versículos 19 al 21, dice el verso 21, porque nunca la profecía ha tenido su origen en voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron de parte de Dios inspirados por el Espíritu Santo. En el original griego, la palabra que se traduce inspirados en este pasaje es diferente de la que Pablo usó en 2 Timoteo. La Nueva Versión Internacional la traduce impulsados, que es una traducción más exacta, y presenta el cuadro de alguien que es levantado y transportado por la fuerza de algo o de alguien que lo lleva. En este caso, la tempestad que llevaba el barco o que luego sobre esas olas salvaron la vida a Pablo y sus compañeros en Hechos 27. Así que la profecía y por extensión toda la Escritura es el producto de la obra del Espíritu Santo impulsando a hombres santos. Dios preparó a los autores para que cada palabra fuera exactamente lo que Dios quería registrar como palabra inspirada. Dios llevó a los hombres en el tiempo correcto, en el lugar correcto, con los dotes y personales, impulsos, educación, personalidad, estilo y vocabulario correctos para escribir exactamente lo que Él quería que se escribiera. Por supuesto, los autores expresaban cada palabra de manera natural y tal como lo hacían habitualmente, pero sus palabras eran inspiradas. Ahora bien, hay 5 elementos importantes con respecto a la inspiración. El elemento divino. Dios, el Espíritu Santo, supervisó el proceso, garantizando la transmisión fidedigna de su mensaje. En segundo lugar, el elemento humano, que los autores humanos escribieron de acuerdo con sus propios estilos y personalidades. En tercer lugar, el resultado de esta doble autoría es que la verdad de Dios fue escrita sin error. En cuarto lugar, el alcance se extiende a la selección de las palabras por los escritores. Y finalmente, el enfoque se dirige y se aplica a los manuscritos originales. No los tenemos con nosotros, pero tenemos miles de copias y de hecho muy recientes. 70, 80, 100 años después de los originales. No hay otros escritos que tengan tantas copias. Y aún así se reconoce la autoría de Platón, de Aristóteles, a pesar de que no existen originales, sino copias que proceden de 1000 años después de que ellos escribieron. No pasa eso con las Escrituras. Tenemos, por la gracia de Dios, miles y miles de manuscritos copiados de los originales, pero cercanos a ellos. Y son tantos y tan variados que hoy contamos con la certeza casi absoluta de poseer la palabra de Dios, tal como Dios quiso que existiese. Ahora, notemos otro aspecto. Ayer hablamos de la revelación, que descubre una verdad. Dios la comunica, no la conocíamos y Dios la da. Ahora, la inspiración vigila la comunicación de esa verdad. Es decir, Dios le comunicó cosas a Abraham, pero Abraham no escribió nada. Lo escribió Moisés, inspirado por el Espíritu Santo. Vamos al Nuevo Testamento y tenemos algo similar en Mateo. En el capítulo 2 y el versículo 13 de Mateo tenemos a José. Dice, después que partieron, un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Permanece allí hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño
para matarlo. Mateo no tuvo esa revelación, pero la inspiración controló la comunicación por medio de Mateo. Fue José el que recibió la revelación del ángel, Mateo la inspiración para dejar el registro. Una definición muy sencilla y fundamental sobre la inspiración es que la Biblia en la inspiración es plenaria, verbal y autógrafa. La inspiración es la influencia sobrenatural del Espíritu Santo sobre los autores humanos de las Escrituras, quienes confeccionaron un registro completo y seguro de la revelación de Dios, con el resultado de que lo que ellos escribieron es realmente palabra de Dios. Luego decimos que esa inspiración es plenaria. Todos los libros de la Biblia, los 66 que la componen, de Génesis al Apocalipsis, han sido inspirados por Dios y cada uno tiene el mismo grado de inspiración. Cuídate de menospreciar pasajes del Antiguo Testamento. La Biblia es verbalmente, plenariamente palabra de Dios. La tercera cosa es que es verbal. La inspiración se extiende a cada palabra de las Escrituras y a sus formas gramaticales. Y finalmente, autógrafo. Son inspiradas las palabras escritas originalmente por los autores humanos. Y así tenemos la inspiración de toda la Biblia. En el Antiguo Testamento vemos cómo los autores muchas veces sabían que estaban escribiendo la palabra de Dios, como los 10 mandamientos en Éxodo 21, que fueron dictados por Dios. Los autores del Nuevo Testamento citan o aluden a todos los libros del Antiguo Testamento y solo el Cantar de los Cantares no aparece citado en el Nuevo Testamento. Algunos dicen que también el libro de Esther. Evidentemente consideraban que los libros del Antiguo Testamento eran inspirados. Pero también entendemos y aceptamos la inspiración del Nuevo Testamento. En Apocalipsis 1, 1 y 2, por ejemplo, vemos que los autores del Nuevo Testamento sabían que estaban escribiendo la palabra de Dios. Dios le dice a Juan que escriba, y él escribe sabiendo qué es lo que escribe. Hemos leído lo que Pedro dice en su segunda carta. En el capítulo 3 va a decir en el versículo 15 y 16 que Pablo ha escrito palabra de Dios, considerado como escritura el trabajo de otros escritores del Nuevo Testamento. Pedro pone las escrituras del Pablo a la misma altura de las otras escrituras. Qué detalles maravillosos que nos muestran internamente la autoridad de este libro inspirado por Dios. Amado Padre, hoy amamos más tu palabra. Su autoridad nos conmueve, nos maravilla, que en tu gracia nos hayas dado este libro, cuyas palabras nunca pasarán. Así lo dijo Jesús, así lo creemos y por eso cada día de nuestra vida leemos en tu palabra, alimentamos nuestro espíritu, nuestro ser interior, nos nutrimos de ella para agradarte, para conocerte y para vivir más y más en tu santa y agradable buena voluntad. Ayúdanos a amarla y a compartirla cada día en tu nombre. Amén. Os espero mañana, miércoles, que seguiremos un día más meditando en esta maravillosa verdad. El jueves pasaremos otra vez al libro
de Job. Manteneos bendecibles.